es el SCP-899, se le clasifica como Euclid. SCP-899 es un sendero, donde se presenta un fenómeno psíquico y telequinético que comúnmente se manifiesta como grupos hostiles de niños fantasma. Los viajeros han reportado ser perseguidos y acosados por pequeñas figuras sombrías que arrojarán rocas con la intención de alejarlos del área inmediata. Las figuras carecen de rasgos distintivos y usualmente es difícil de determinar si poseen algún género e inclusive alguna voz individual o conducta. Al no dejar el área, resultará en un incremento del comportamiento agresivo, culminando en un ataque físico directo de las entidades. Un adulto que entre en contacto físico con alguna de las entidades perderá todos los recuerdos que tuvo antes de llegar a la pubertad. El conocimiento que se haya tenido y los recuerdos de miembros familiares permanecen, pero las personas que hayan sido afectadas por esta pérdida a menudo muestran un significante cambio en la personalidad. Los síntomas más comunes son la pérdida de la impulsividad y curiosidad, y responderán negativamente a cualquier cosa humorística. Las personas afectadas también tienden a ser altamente impacientes con los niños sin tomar en cuenta su actitud anterior. Los niños preadolescentes que entren en contacto con las entidades desaparecerán físicamente. Después de esto, una o varias entidades del SCP-899 tomarán la apariencia del niño perdido. Los intentos de comunicación o de encontrar el paradero del niño perdido no han sido exitosos. A pesar que se han encontrado manifestaciones más detalladas dentro del área, los intentos de comunicación con las entidades creadas por el SCP-899 han resultado únicamente en ataques al personal de la Fundación. El viajar a través del área es obstaculizado por una anomalía espacial que hace que la navegación por tierra también sea difícil. Las brújulas y los sistemas de navegación GPS darán falsas direcciones y los senderos a través de la maleza cambian de curso. Sin embargo, ocasionalmente se escuchan sonidos de vida silvestre dentro del área afectada. No se han visto animales o pistas dentro del rango de efecto de SCP-899. Los animales llevados al sitio también son atacados por las entidades, sin embargo no intentarán hacer contacto físico. El 23 de marzo del 2009, se llevó a cabo un experimento, donde el SCP-573 fue transferido a los territorios del SCP-899 para probar su efecto con las manifestaciones parecidas a niños. SCP-573 tuvo éxito al alejar las manifestaciones, sin embargo la anomalía espacial que complica el viaje por tierra dentro del área permaneció. Debido a los efectos perjudiciales que son provocados por la exposición prolongada, SCP-573 fue regresado a su contención después de la conclusión del experimento. El 10 de junio del 2009. Una nueva manifestación fue encontrada en SCP-899. La entidad tomó la apariencia de un varón adolescente, cubierto de heridas sangrantes. En lugar de la interacción normal, este atacó inmediatamente al Dr. Jonathan, dejándolo con heridas severas y distintas marcas de mordidas en su brazo, cuello y en la parte superior del muslo. Después de esto, el Dr. Jonathan fue puesto bajo tratamiento y en cuarentena. El 13 de junio del 2009. El Dr. Jonathan fue liberado de la cuarentena sin daño permanente a excepción de cicatrices. El doctor pasó la examinación psiquiátrica con los resultados esperados y ha sido capaz de dar memorias detalladas de su juventud a pesar de haber tenido contacto físico con SCP-899. A partir del 20 de junio del 2009, se reportó que las manifestaciones del SCP-899, que toman la apariencia de adolescentes, han ido creciendo en número y se les ha observado entrar en conflicto con otras manifestaciones del SCP-899. Las nuevas manifestaciones muestran un significante incremento en la agresión con intención de matar. Las investigaciones sugieren que el cambio en el fenómeno de SCP-899 está relacionado con la exposición a SCP-573. El área ha sido aislada creando un continuo cortafuegos alrededor de la región afectada por el SCP-899. 3 cabañas de servicio de parques están administradas por agentes de la Fundación, las cuales están en los bordes del sitio con el propósito de prevenir que excursionistas y viajeros entren en SCP-899. Los agentes tienen permitido administrar amnésicos de clase B y C a cualquier intruso. Los niños que entren en SCP-899 no pueden recuperarse, y la contención debe ser mantenida removiendo a aquellos que sepan del último paradero del niño o plantando falsa evidencia de muerte por causas naturales en cualquier parte de la región.
Los agentes que hayan tenido contacto físico con SCP-899 deben seguir una evaluación psicológica regular. A medida que SCP-899 se ha vuelto cada vez más violento, todos los árboles dentro de un rango de 5 metros alrededor de las cabañas han sido removidos. Todo el personal que entre en SCP-899 debe hacerlo en parejas y cargando pistolas con munición de hierro tradicional.